No debería existir. Esa es la idea que te martillea en cuanto posas los sensores sobre el progenitor. Ni un planeta, ni una nebulosa, ni un pedazo de residuo cósmico que obedece las indiferentes leyes de la física. Es un cuerpo humano, imposiblemente vasto, a la deriva en el grito silencioso entre sistemas estelares, con las extremidades encogidas en una postura que podría ser sueño, agonía o muerte, a una escala que te fríe los circuitos lógicos. Omnicorp lo llama Sector 7G, designación, progenitor. Nosotros solo lo llamamos el gigante. Me llamo Maverick, ex especialista en combate orbital, ahora reducido a un simple espeleólogo glorificado para una corporación que explotaría hasta los huesos de su madre si el precio de mercado fuera el adecuado. Nuestro trabajo: cartografiar lo imposible, catalogar lo inexplicable, encontrar algo que Omnicorp pueda explotar dentro de este coloso silencioso. El trabajo es grotesco. Explorar las profundidades de una anatomía magnificada a proporciones cósmicas. Descendemos en rappel por fisuras que parecen fibras musculares desgarradas. Navegamos por túneles resbaladizos, por fluidos viscosos e inidentificables que laten con un ritmo demasiado lento para ser vida, demasiado regular para ser casualidad. Los recicladores de aire zumban constantemente, eliminando un olor que no es exactamente a descomposición, sino algo denso, metálico y empalagosamente orgánico, como el interior de un pulmón que no ha respirado en milenios, pero que de algún modo no se ha rendido al vacío. Los ecos se comportan de forma extraña aquí dentro, rebotando en paredes de tejido que tan pronto absorben el sonido como amplifican los susurros. A veces, bien entrada la jornada, jurarías que oyes un latido, imposiblemente lejano, un retumbar grave que vibra a través de la propia estructura que te rodea. Colton se encarga de la seguridad de esta incursión en particular. Un tipo duro, con una cara como escoria de asteroide, ojos que miden todo en términos de riesgo y beneficio potencial. Fue militar, como yo, pero mientras yo salí cínico, él salió calculador. Operamos con un respeto profesional a regañadientes, de ese tipo que se basa en saber que el otro es lo bastante competente como para no hacer que te maten, pero que probablemente no dudaría en lanzarte al espacio si eso significara el éxito de la misión o una bonificación mayor. Impone los protocolos con puño de hierro. Se asegura de que las listas de Omnicorp estén al día. Garantiza que los flujos de datos lleguen a cualquier aséptica sala de juntas que supervise esta violación de las leyes naturales. No le importa el porqué del progenitor, solo el qué. ¿Qué recursos se pueden catalogar? ¿Qué anomalías informar? La pura incorrección del lugar te desgasta. Empiezas a ver patrones donde no existen, caras en las arremolinadas algas bioluminiscentes que a veces cubren las paredes de las cavidades, susurros en la estática entre ráfagas de comunicación. Es la escala, la imposibilidad de todo. Una uña del tamaño de una nave de transporte. Un poro que podría tragarse nuestro campamento base entero. Eres una hormiga explorando el cadáver de un dios. Y el silencio es inmenso, aterrador. Se siente menos como una exploración y más como profanación de tumbas a escala existencial. Una intrusión en un lugar al que la cordura nunca debió aventurarse. Omnicorp solo ve márgenes de beneficio potenciales en informes de biopsia y escaneos minerales. Nosotros vemos el abismo devolviéndonos la mirada, con rostro humano. El equipo es una mezcla de veteranos curtidos y novatos nerviosos. Los veteranos tienen la mirada de los 1000 años luz. Han visto demasiadas rarezas como para sorprenderse fácilmente, solo centrados en la paga. La sangre nueva. Saltan ante las sombras,
informan de lecturas fantasma en los sensores, con los nervios destrozados por la presencia constante y opresiva del gigante. Colton los mantiene a raya con órdenes ladradas y evaluaciones de rendimiento, que conllevan la amenaza implícita de rescisión de contrato en alguna maldita estación de transferencia orbital. La moral es una moneda con la que Colton no comercia. Eficiencia y cumplimiento es todo lo que importa. Se pasea por los corredores carnosos como si fueran suyos. Su pistola un peso reconfortante contra el muslo. Una pieza austera de geometría letal en esta tumba abrumadoramente orgánica. Trabajamos por turnos, interrumpidos por raciones recicladas, y un sueño agitado, plagado de pesadillas, de caer por cañones carnosos e interminables. La luz siempre es artificial, proyectando sombras largas y danzantes que retuercen formas familiares en figuras monstruosas. Usamos radar de penetración terrestre para mapear lo que yace bajo la piel, encontrando estructuras que imitan órganos, redes vasculares lo suficientemente grandes como para conducir un rover a través de ellas, masas densas que desafían la explicación geológica. Es anatomía, innegablemente humana, pero completamente ajena en su alcance y contexto. ¿Cómo llegó aquí? ¿Qué era? ¿Estuvo alguna vez realmente vivo en la forma en que lo entendemos? Estas preguntas flotan pesadamente en el aire reciclado, tácitas, sin respuesta. De vez en cuando, la estructura gime, no como metal bajo tensión, sino como tejido asentándose, un suspiro profundo y resonante que viaja a través de las placas del suelo y te sube por la columna vertebral. La primera vez que sucede, todos se quedan helados, armas a medio desenfundar. Colton solo comprueba su crono. Asentamiento estándar, gruñe por el comunicador, aunque sus ojos escanean las paredes palpitantes con un poco menos de certeza de lo que sugiere su voz. No son temblores geológicos, son los espasmos de algo incomprensiblemente vasto, un cuerpo reaccionando a nuestra presencia parasitaria en su interior, aunque solo sea a través de la lenta mecánica de su descomposición cósmica. O tal vez, algo peor, los contratos son lucrativos, la paga por peligrosidad sustancial. Ese es el señuelo que usa Omnicorp para traer gente aquí, a este borde sangrante de la realidad. Suficientes créditos para olvidar el pavor existencial, el olor empalagoso, la sensación de ser infinitesimalmente pequeño y profundamente inoportuno. Pero a veces, mirando fijamente una cavidad lo bastante vasta como para albergar una luna pequeña, bañado en el inquietante resplandor azul de los láseres de escaneo reflejándose en superficies orgánicas y resbaladizas, te preguntas si alguna cantidad de dinero vale esto. Te preguntas qué duerme en las regiones más profundas e inexploradas de este cadáver imposible. Te preguntas qué pasará si alguna vez despierta. Esa angustia corrosiva, el puro horror biológico de nuestro lugar de trabajo, era la línea de base. Nos habíamos acostumbrado a la extrañeza, compartimentado el terror existencial en el zumbido de fondo del trabajo. Creíamos entender los parámetros de la rareza a la que Omnicorp nos había enviado. Estábamos equivocados. El progenitor guardaba secretos más profundos, horrores más extraños de lo que sugería su mera existencia. Y estábamos a punto de perforar directamente en el corazón de uno, haciendo añicos la frágil normalidad que habíamos construido en esta catedral de carne imposible. El universo tiene una forma desagradable de recordarte lo poco que realmente sabes, normalmente justo antes de decidir matarte. Estábamos mapeando una región designada cavidad torácica gamma, en las profundidades de lo que los análogos sugerían que podría ser tejido pulmonar.
Vastas cavernas esponjosas conectadas por tubos bronquiales del tamaño de túneles de metro. El equipo de perforación estaba extrayendo muestras de núcleo a través de una masa más densa, algo que los escaneos iniciales marcaron como una calcificación anómala, tal vez un tumor fosilizado a escala planetaria. Procedimiento estándar: muestrear y catalogar. La broca gimió, masticando capas de material fibroso. Luego la resistencia cambió. Una cesión repentina. Un estremecimiento a través de la plataforma de perforación. No roca, no calcificación. Algo más blando, resistente, como perforar a través de un cartílago grueso hacia algo hueco más allá. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un temblor recorrió el suelo, más fuerte que los habituales gemidos de asentamiento. Un zumbido bajo y armónico llenó la caverna, vibrando en nuestros dientes, haciendo que los comunicadores del casco crepitaran con estática. Luego, desde el punto perforado, una membrana delgada, casi invisible, se abultó hacia afuera, tensa como una burbuja de jabón resistiendo el estallido. Pulsaba débilmente, iluminada desde dentro por una luz enfermiza y débil. Colton ladraba órdenes. «Mantengan posición. Informe del estado de la perforadora. ¿Qué demonios han golpeado?» Pero su voz era tensa. La habitual certeza de hierro momentáneamente reemplazada por algo cercano a la alarma. Habíamos roto la contención. ¿Pero la contención de qué? Yo estaba en vanguardia, más cerca de la brecha que el equipo de perforación. Avancé con cautela, apretando la mano en mi carabina de pulso, mirando a través de la barrera brillante y translúcida. Dentro no había espacio vacío. Era una cámara, con paredes revestidas de la misma membrana palpitante, y en el centro, suspendida por zarcillos de aspecto orgánico que serpenteaban desde las paredes, estaba ella, Scar. Ese es el nombre que se abrió camino en mi cabeza más tarde. Al principio era solo la imposibilidad hecha manifiesta. Delgada, inquietantemente delgada, miembros como ramitas quebradizas, piel del color de ceniza vieja, tensa sobre ángulos afilados de hueso, y los ojos, dioses, los ojos, enormes, completamente negros, reflejando los haces de nuestras lámparas de casco como estanques de obsidiana pulida, totalmente desprovistos de pupila o esclerótica. No se movía, solo colgaba allí, antigua y aterradoramente consciente. La visión provocó una sacudida en la tripulación, un jadeo colectivo, inhalaciones agudas audibles sobre los comunicadores forzados. Esto no era un fósil, ni una anomalía, ni alguna formación geológica extraña. Esto estaba vivo, o algo que imitaba la vida de una manera que se sentía fundamentalmente incorrecta. Colton reaccionó instantáneamente, su entrenamiento activándose. «Corten la transmisión principal. Ahora. Solo canal local. Sellen el punto de la brecha. Espuma de contención estándar. Nadie transmite nada fuera del sitio. ¿Entendido? Este descubrimiento está clasificado nivel Omega. Rompan eso, y Omnicorp no solo los despedirá, los borrará». Su voz era de acero de nuevo. El breve destello de alarma reemplazado por un oportunismo frío y duro. Lo vi en el brillo de sus ojos detrás de su visor. Se acercó, haciéndome señas para que lo cubriera. Estudió a Scar a través de la membrana, su expresión ilegible, pero indudablemente calculando las variables. Viva, única, inexplicada, potencialmente invaluable. Maverick, su voz era baja en el canal local, destinada solo para mí. Los protocolos de Omnicorp para xenoformas vivas son claros. Cuarentena total, disección, evaluación del potencial de armamentización. Esta cosa termina en un laboratorio corporativo, cortada en pedazos antes incluso de que presentemos el informe inicial.
Hizo una pausa, dejando que la implicación flotara en el zumbante silencio. «Oh», continuó, su mirada desviándose hacia mí. «No se informa en absoluto, no a través de canales oficiales». El aire se espesó con un entendimiento tácito. Este hallazgo estaba más allá de cualquier cosa que Omnicorp pudiera haber anticipado. Un ser sensible, o aparentemente sensible, encontrado vivo dentro del progenitor. El valor científico era incalculable. El valor en el mercado negro, astronómico. Suficientes créditos para comprar no solo la libertad de Omnicorp, sino sistemas estelares enteros. Suficiente para desaparecer y vivir como reyes. El riesgo era inmenso. Traición, escuadrones de ejecución corporativos, el peligro desconocido que representaba la criatura misma. Pero la recompensa brillaba con una luz peligrosa e irresistible. Colton no necesitó explicarlo. Estaba ofreciendo una sociedad, una apuesta forjada en secreto y codicia deslumbrante. «Esto lo cambia todo, Maverick», murmuró Colton, con los ojos fijos en la figura inmóvil de Scar. «Si jugamos bien nuestras cartas, nos largamos de todo este maldito circo. Más ricos que Dios. Si lo hacemos mal». No necesitó terminar. Ambos conocíamos las consecuencias. Lanzados al espacio sin juicio, familias desaparecidas, registros borrados. Omnicorp no toleraba cabos sueltos, especialmente los que valían miles de millones. Necesitaba mi experiencia, mi temple, tal vez incluso mis contactos, si tenía alguno que él no conociera. Yo necesitaba su autoridad, su control sobre la logística y la seguridad dentro de la operación. Era un pacto con el diablo, propuesto bajo el inquietante resplandor que emanaba de la prisionera imposible. Aparté la mirada del rostro duro de Colton hacia Scar. Sus enormes ojos negros parecieron seguir mi mirada, aunque su cabeza no se movió. No había miedo en ellos, ni ira, ni súplica. Solo un vacío vasto y frío que parecía beber la luz. Un escalofrío, no relacionado con la temperatura ambiente, serpenteó por mi espina dorsal. Esto no era solo carga. Era algo antiguo, alienígena y potencialmente letal, de formas que no podíamos ni empezar a adivinar. Pero la imagen de marcharme, libre de la rutina, libre del pavor existencial del progenitor, libre de la correa de Omnicorp, era un intoxicante poderoso. La codicia luchaba contra el miedo primario. «¿Cuál es el plan?», pregunté finalmente, mi voz áspera en el comunicador local. Colton se permitió una sonrisa sombría y tensa. «Primero», dijo, señalando al equipo de contención que preparaba sus pulverizadores de espuma, «nos aseguramos de que nadie más lo sepa. Informar de una inestabilidad estructural, bolsa de gas peligrosa, muestra contaminada. Sellar esta sección indefinidamente pendiente de análisis posterior. Luego, su sonrisa se ensanchó ligeramente, depredadora y afilada. Averiguamos cómo sacar nuestro premio de esta roca y ponerlo en el mercado abierto, discretamente. El pacto estaba sellado. Ya no éramos solo empleados, éramos conspiradores, unidos por un secreto que se sentía tan vasto y peligroso como el propio progenitor. Los siguientes ciclos fueron un borrón de engaño calculado y paranoia férreamente controlada. Colton fabricó magistralmente informes de estratos geológicos inestables y bolsas de gas xenomórfico corrosivo dentro de la cavidad torácica gamma, ordenando una cuarentena permanente del sector. Se colocaron balizas de advertencia, se falsificaron registros de acceso. Omnicorp, enterrada bajo terabytes de datos de sondeo mundanos de otros 100 sectores, aceptó el informe con indiferencia burocrática. La fase 1 estaba completa. El secreto permanecía contenido, hirviendo a fuego lento entre Colton y yo como un isótopo radiactivo.
Nos comunicábamos a través de canales secundarios encriptados, reuniéndonos en túneles de mantenimiento desiertos durante los turnos libres, el opresivo silencio del progenitor amplificando nuestra susurrada conspiración. Encontrar un comprador requirió recurrir a contactos que no había usado desde mi baja poco honorable del comando orbital. Figuras sombrías que operaban en los márgenes, traficando con cosas que las corporaciones preferían que permanecieran sin descubrir. Corredores de información, contrabandistas, traficantes de tecnología exótica y muestras biológicas restringidas. Llevó tiempo, una cuidadosa investigación, capas de intermediarios para ocultar el origen. Finalmente llegó un susurro, un interés inmenso por parte de un coleccionista privado muy discreto y obscenamente rico, sin preguntas sobre la procedencia, solo prueba de viabilidad y garantía de firma biológica única. El precio ofrecido era asombroso, suficiente para hacer que incluso Colton silbara bajo cuando le transmití la cifra encriptada. Sacar a Scar era el dominio de Colton. Orquestó un complejo ballet de desinformación logística. Una transferencia de equipo rutinaria coincidió con un simulacro de emergencia escenificado que llevó al personal de seguridad a un sector diferente. Programó un transbordador de carga, el Vector Abyss, para lo que parecía una ruta de suministro estándar, reemplazando la lista de tripulación habitual en el último minuto con espaciales leales a él, o al menos lo suficientemente codiciosos y poco curiosos. El Vector Abyss en sí era un carguero maltrecho, cicatrices de reparaciones apresuradas visibles bajo capas de pintura sucia, capitaneado por una mujer llamada Daxton. Ojos agudos, brazo cibernético, reputación de transportar cualquier cosa a cualquier lugar, si el precio era correcto, y mantener la boca cerrada después. La extracción en sí fue angustiosa. Usamos una pequeña caja de transporte blindada, modificada con soporte vital mínimo extraído de equipo médico rescatado, lo justo para mantener a Scar viable sin activar alarmas. Moverla desde la cámara quística oculta hasta la bahía del transbordador requirió navegar por corredores de servicio durante un cambio de turno, usando códigos de autorización falsificados. Scar permaneció inquietantemente pasiva durante todo el proceso, sin lucha, sin sonido. Pero sucedieron cosas extrañas. Las luces parpadearon cuando pasamos por debajo de ellas. Uno de los matones de seguridad de Colton, que ayudaba a mover la caja, de repente se dobló, vomitando violentamente, alegando vértigo, algo que nunca antes había sufrido. Lo sedamos y lo dejamos en la enfermería más tarde, atribuyéndolo a contaminantes atmosféricos, pero vi la forma en que los ojos de Scar siguieron brevemente al hombre mientras se derrumbaba. Cargarla en el Vector Abyss se sintió como manejar una bomba sin explotar. Daxton observaba desde la rampa del carguero, con los brazos cruzados sobre el pecho, sus dedos cibernéticos tamborileando con impaciencia. Recibió el primer pago, una suma considerable transferida a una cuenta irrastreable, sin pestañear. «Solo carga», gruñó, su voz un áspero susurro filtrado a través de un box modulador. «Va de A a B. Lo que pase antes de A o después de B no es asunto mío, siempre que el pago final se liquide a la entrega». Su tripulación, un grupo de aspecto rudo con equipo desigual y ojos cautelosos, aseguró la caja en la bodega con abrazaderas magnéticas, tratándola sin más ceremonia que un contenedor de piezas de repuesto. El viaje hasta el punto de encuentro, una nebulosa de zona muerta, notoria por el comercio ilícito, estuvo cargado de tensión. Colton y yo nos mantuvimos mayormente apartados, evitando a Daxton y su tripulación. El silencio entre nosotros pesado con la enormidad de nuestra apuesta. Me encontré atraído por el monitor de acceso a la bodega de carga,
observando los débiles signos vitales transmitidos desde la caja de Scar. Respiración mínima, pulso lento, baja temperatura. Pero las lecturas fluctuaban ocasionalmente, disparándose inexplicablemente antes de volver a estabilizarse. Empecé a pasar horas simplemente mirando el monitor, una fascinación morbosa mezclándose con una creciente inquietud. ¿Qué era ella? ¿Qué estaba pasando dentro de esa forma silenciosa y gris? A veces, mirando el monitor, sentía una extraña presión detrás de los ojos, una imagen fugaz destellando en mi mente. Oscuridad arremolinada, estrellas frías, una sensación de inmensa soledad. Lo descarté como estrés, falta de sueño, la atmósfera opresiva del carguero traqueteante. Pero la sensación persistía. Daxton notó mi preocupación. «¿Encariñándote con la mercancía, Maverick?», preguntó una vez, su voz teñida de diversión cínica al encontrarme de nuevo junto al monitor de la bodega. «Malo para el negocio. Solo recuerda lo que vale. Nada más importa». Murmuré algo evasivo y me retiré a mi estrecho camarote. El encuentro se ejecutó con fría precisión. Una nave elegante, sin marcas, negra como la medianoche y erizada de puertos de armas ocultos, se materializó desde las nubes de polvo que oscurecían la nebulosa exactamente a la hora programada. Sin llamadas, sin charla, solo abrazaderas de atraque acoplándose con un golpe sólido. Figuras en trajes ambientales, rostros ocultos detrás de visores polarizados, supervisaron la transferencia de la caja de Scar. Se movieron con eficiencia militar, confirmando los signos vitales en sus propios escáneres. La confirmación del pago final sonó en mi compumuñeca, una vertiginosa cadena de ceros depositándose en mi cuenta anónima. Luego, tan silenciosamente como llegó, la nave negra se desacopló y desapareció de nuevo en el gas y el polvo arremolinados. Estaba hecho. Lo habíamos logrado. Colton incluso me dio una palmada en el hombro, una rara grieta en su estoica fachada. Lo hicimos, Maverick. Somos libres. Daxton recogió su pago final y ofreció un seco asentimiento. Un placer hacer negocios. No vuelvan a llamarme. El Vector Abyss giró. Los motores gimieron mientras se preparaba para saltar de regreso hacia el espacio civilizado, o al menos menos abiertamente criminal. Éramos ricos más allá de nuestros sueños más salvajes. Pero mientras observaba la nebulosa retroceder en la pantalla de visualización, no podía quitarme la imagen de los ojos negros de Scar. El sentimiento no era de triunfo. Era un pavor frío y hueco. La sensación de que no solo habíamos vendido algo invaluable, habíamos desatado algo terrible. La libertad, comprada con conocimiento prohibido y contrabando cósmico, sabía a ceniza. Transferí mi parte de los créditos, lavada a través de una docena de corporaciones pantalla y cuentas fantasma, instalándome finalmente en un apartamento de alta órbita con vistas a un paisaje urbano bañado en neón en Cygnus Ezas 1. La vista era espectacular, las comodidades lujosas, el anonimato absoluto, todo lo que creía querer. Sin embargo, el sueño no ofrecía paz. El silencio del apartamento se sentía más ruidoso, más opresivo que las profundidades gimientes del progenitor. Bebí licor caro, probé placeres sintetizados, pero nada mitigaba el escalofrío persistente, el recuerdo de esos ojos de obsidiana observándome. Las noticias comenzaron a filtrarse como veneno colándose por las grietas. Primero, informes fragmentados de redes de noticias marginales. 2 miembros de la tripulación del Vector Abyss encontrados muertos en un hotel barato del muelle. Aparentemente sobredosis, aunque los informes toxicológicos no eran concluyentes, mostrando extrañas anomalías metabólicas. Luego,
Otro tripulante caminó tranquilamente hacia la trayectoria de un transportador de carga automatizado, considerado un trágico accidente atribuido a la fatiga. Una semana después, un cuarto fue descubierto en la unidad sanitaria de su camarote, ahogado en menos de 30 centímetros de agua reciclada, sin signos de lucha, simplemente muerto. Empezaron a circular susurros en los bares de espaciales sobre que el Vector Abyss estaba maldito. Intenté descartarlo. Coincidencia. Las vidas violentas e impredecibles de contrabandistas y mercenarios pasándoles factura. Pero el patrón era demasiado ordenado, demasiado extraño. Luego llegaron las noticias sobre Daxton. Encontrada en su camarote privado a bordo de su nave atracada, rodeada de docenas de botellas vacías de Sint Whisky rigeliano de alta graduación. Insuficiencia hepática aguda, según el informe oficial. Pero Daxton era notoriamente disciplinada. Sus cibernéticos monitorizaban constantemente sus constantes vitales. Morir bebiendo hasta matarse parecía profundamente fuera de lugar. Un nudo frío se apretó en mi estómago. Todos los que habían estado cerca de Scar, que habían facilitado su transporte, estaban muriendo de formas violentas, pero inquietantemente internas. El golpe final llegó a través de un mensaje seguro, reenviado a través de capas de encriptación, originado por un contacto dentro de la red de seguridad interna de Omnicorp. Colton estaba muerto. Había estado de permiso en una lujosa estación turística orbitando Júpiter. Testigos lo vieron caminar hasta el borde de una alta plataforma de observación, trepar tranquilamente la barandilla de seguridad y dar un paso hacia el vacío. Sin nota, sin aviso. Su perfil psicológico mostraba 0 indicadores suicidas. Era meticuloso, calculador, un superviviente. No tenía sentido. A menos que algo lo hubiera obligado. Algo hubiera alcanzado a través de los años luz y lo hubiera empujado al borde. Esa noche comenzaron los sueños. No las imágenes fugaces que había experimentado en el Vector Abyss, sino pesadillas vívidas e inmersivas que se sentían más reales que la vida despierta. Flotaba en un vacío frío, salpicado de estrellas, vasto y aterradoramente vacío. Y ella estaba allí. Scar, no atrapada en una caja, sino etérea, inmensa, su forma gris mezclándose con la oscuridad, sus ojos negros conteniendo galaxias. No hablaba, no con palabras, pero sentimientos emanaban de ella, bañándome como mareas psíquicas. Inmensa soledad, pena antigua, un dolor tan profundo que amenazaba con destrozar mi mente. Y debajo de todo, una súplica silenciosa y desesperada por liberación, por comprensión, por conexión. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón palpitante, los sentimientos del sueño aferrándose a mí como tierra de tumba. La soledad no era solo suya. Hacía eco de mi propio aislamiento en mi jaula dorada. Su sufrimiento percibido encendió una feroz e irracional protección en mí. La culpa me carcomía. La había vendido. La había condenado a algún destino desconocido a manos de ese comprador anónimo. ¿Quiénes eran? ¿Qué le estaban haciendo? Los sueños se intensificaron, noche tras noche. Scar parecía más cercana, más tangible. A veces sentía un toque fantasma, frío como el vacío, contra mi mejilla. El sentido de conexión se profundizó, retorciéndose en algo obsesivo, algo peligrosamente cercano a la devoción. Los créditos en mi cuenta parecían sin sentido, contaminados. Mi lujoso apartamento se sentía como una prisión. Lo único que importaba era Scar. La convicción creció, irracional pero inquebrantable. Ella estaba sufriendo, atrapada de nuevo, y yo era el único que entendía, el único que podía salvarla. El comprador, quienquiera que fuera, se convirtió en el villano de esta narrativa retorcida que se formaba en mi mente. La estaban hiriendo,
explotándola. Mi miedo se transformó en una ira justiciera y consumidora. Mi culpa se transformó en una misión. Tenía que encontrarla, tenía que liberarla. Ya no se trataba solo de expiación, se trataba de nosotros. Empecé a volcar mis recursos en la búsqueda, contratando mineros de datos, sobornando informantes, hackeando redes seguras, siguiendo las más débiles migajas digitales dejadas por la nave negra y la transacción anónima. La obsesión me consumió. Descuidé la comida, el sueño, la higiene básica. Mi reflejo mostraba una figura demacrada con ojos atormentados, ardiendo con una intensidad febril. Los amigos, los pocos que me quedaban, intentaron intervenir, sugiriendo evaluaciones psicológicas, descanso, medicación. Los aparté. No podían entender la conexión que sentía, la urgencia, la pura justeza de mi búsqueda. Ella me estaba llamando, necesitándome. Los sueños se convirtieron en mi guía. Fragmentos de imágenes, corredores estériles, símbolos extraños, el brillo de tecnología avanzada mezclada con restricciones orgánicas. Ofrecían pistas, piezas de rompecabezas que mi mente despierta ensamblaba febrilmente. ¿Era ella mostrándome el camino? ¿O era mi propia psique fracturada proyectando mis deseos sobre el residuo psíquico persistente de nuestro encuentro? No importaba. El camino se estaba volviendo más claro. Sabía, con absoluta certeza, nacida de la locura o de una percepción manipulada, dónde la tenían retenida. Y sabía, con igual certeza, que removería cielo y tierra para recuperarla. Mi salvación, creía, residía en la suya. La ubicación se concretó a partir de los susurros fragmentados de los corredores de datos y las visiones febriles que Scar me alimentaba en sueños. Un archipiélago de investigación de propiedad privada, oculto dentro de un cinturón de asteroides gravitacionalmente complejo, designado solo como santuario. Intocable, no afiliado, protegido por capas de tecnología sigilosa, defensas automatizadas y suficiente negación plausible como para disuadir incluso a las flotas corporativas. El comprador no era solo un coleccionista. Dirigía un laboratorio clandestino que sondeaba las profundidades de la xenobiología prohibida. Y Scar, mi Scar, era su espécimen premiado, sometida a sabe dioses qué horrores detrás de esos muros blindados. La idea alimentó una rabia fría y precisa que quemó los últimos vestigios de miedo. Liquidar activos, cobrar viejos favores, sobornar para conseguir un pasaje en una nave de mensajería sigilosa fuertemente modificada. Cada crédito, cada conexión, cada habilidad que poseía se canalizó hacia este único y absorbente propósito. El viaje fue un tenso pasaje a través de rutas de navegación vigiladas y redes de sensores, dependiendo de transpondedores falsificados y una navegación silenciosa, angustiosa. Mi piloto, una mujer taciturna con ojos espejados y manos que danzaban sobre la compleja consola, no hizo preguntas mientras la cripto fluyera. Pasé el tránsito planeando meticulosamente la infiltración, estudiando esquemas recuperados de instalaciones de investigación de alta seguridad similares, adaptando mis viejas habilidades de combate a esta nueva y desesperada misión. Santuario no era una estación, sino un cúmulo de módulos interconectados, anidados en lo profundo de un denso campo de roca y hielo giratorios. Acercarse sin ser detectado fue el primer obstáculo. Usamos el sistema de camuflaje del mensajero y navegamos manualmente por el traicionero campo de asteroides, derivando silenciosamente hacia el módulo de investigación principal designado Crisálida, según la inteligencia fragmentada. Mis sueños me habían mostrado este lugar. Corredores blancos y austeros, maquinaria zumbante y una cámara de contención central que irradiaba un pavor frío y familiar.
Salí por una microesclusa de aire, vestido con un traje de vacío optimizado para el sigilo, garfios magnéticos asegurándome al casco de crisálida, mientras el mensajero desaparecía de nuevo en las sombras de los asteroides. La infiltración se basó en explotar debilidades conocidas en la arquitectura de seguridad corporativa estándar. Escotillas de mantenimiento, puntos ciegos de los sensores, anulaciones de emergencia. El entrenamiento de Omnicorp, irónicamente, resultó invaluable. Me moví a través de conductos de servicio silenciosos. Evité sensores de presión. Pasé como un fantasma junto a drones de patrulla automatizados. El aire dentro de Crisálida era estéril, helado, zumbando con el bajo retumbar de los núcleos de energía y el soporte vital. Aún no encontré guardias humanos. El lugar dependía de la automatización y la supervisión remota. Cada sombra parecía una trampa potencial. Cada parpadeo de una luz de estado una posible alarma. Pero la sensación de la presencia de Scar, un faro psíquico cada vez más fuerte, me empujaba hacia adelante, anulando la precaución. Los esquemas, combinados con las visiones fragmentadas de mis sueños, me llevaron hacia el núcleo central. La seguridad aumentó. Rejillas láser, barreras sónicas, placas de presión. Las evité con facilidad practicada, los dedos volando sobre mi compumuñeca, desplegando inhibidores de contrafrecuencia y ráfagas EMP localizadas. La adrenalina cantaba en mis venas, mezclada con la embriagadora y delirante certeza de un caballero acercándose a su princesa cautiva. Estaba cerca. Podía sentirla, su miedo, su dolor, su necesidad de mí. La narrativa estaba firmemente asentada en mi mente, impermeable a la lógica o la duda. Yo era su salvador. Finalmente, llegué a la antecámara de observación que daba a la zona de contención central. Un grueso poliacero transparente me separaba de una gran cámara cilíndrica. Dentro, bañada en una dura luz de diagnóstico, estaba Scar. Estaba suspendida no por zarcillos orgánicos esta vez, sino por una red de campos de energía brillantes y restricciones físicas que anclaban sus miembros. Cables serpenteaban por su piel gris, monitorizando cada función biológica. Parecía aún más delgada, más frágil que antes, sus enormes ojos negros mirando fijamente al frente. Mi corazón se encogió con una mezcla de furia hacia sus captores y un amor abrumador y posesivo. Desactivar los protocolos de seguridad finales en la puerta de la cámara de contención requirió eludir múltiples cerraduras biométricas y anulaciones encriptadas. Mis manos volaron sobre la interfaz, el sudor perlando mi frente a pesar del control climático del traje. Las alarmas parpadearon silenciosamente en monitores internos. Se iniciaron temporizadores de cuenta atrás. La seguridad estaba alertada. Bat me había comprado minutos. La última cerradura se abrió con un clic. La pesada puerta de la cámara se deslizó hacia un lado con un silbido. Entré, con la carabina de pulso lista, no para ella, sino para cualquier científico o guardia que pudiera intervenir. Scar, susurré, mi voz espesa por la emoción. Estoy aquí. He venido a sacarte. No reaccionó de inmediato. Sus ojos negros giraron lentamente hacia mí, vastos e ilegibles. Las luces de diagnóstico proyectaban sombras duras sobre su rostro angular. Los campos de energía crepitaron, sujetándola firmemente. Me moví hacia el pedestal de control central, la interfaz brillando con símbolos complejos que reconocí vagamente de mis sueños. Mis dedos danzaron sobre los controles, introduciendo la secuencia de liberación que la propia Scar parecía susurrar en mi mente. Uno por uno, los campos de energía parpadearon y murieron. Las restricciones físicas se retrajeron en las paredes con clics metálicos. Estaba libre. Flotó por un momento en el centro de la cámara, sus delgados miembros desenredándose.
Bajé mi arma, una sonrisa triunfante e idiota extendiéndose por mi rostro. «Está bien», dije suavemente, dando un paso hacia ella, con la mano extendida. «Estás a salvo ahora. Te protegeré». Esperaba. No sé qué esperaba. ¿Alivio? ¿Reconocimiento? ¿Alguna señal de la conexión que me había consumido durante semanas? Esperaba que viniera a mí, su salvador, su rescatador. El silencio se alargó, espeso y pesado, roto solo por el lejano gemido de las alarmas de seguridad que se acercaban. La transformación fue instantánea, aterradora. La vulnerabilidad percibida desapareció de los ojos de Scar como niebla quemándose bajo un sol abrasador. La mirada en blanco se agudizó en algo antiguo, calculador y totalmente desprovisto de calidez o gratitud. No era la mirada de una víctima rescatada. Era la mirada de un depredador cuya puerta de jaula acababa de ser abierta por un tonto particularmente útil. La conexión que había sentido, la soledad compartida, la súplica desesperada, se evaporó, revelada como un eco hueco, una ilusión meticulosamente elaborada. Mi sonrisa triunfante vaciló, reemplazada por una repentina y nauseabunda ola de frío pavor. No la había salvado, simplemente había cumplido mi propósito. Antes de que pudiera procesar completamente la traición, se movió, no flotando delicadamente, sino lanzándose hacia adelante con una velocidad imposible, más rápido de lo que mis reflejos de combate podían seguir. Su mano delgada y gris, dedos como huesos afilados, se extendió no en saludo, sino con intención letal. No fue un golpe, no un ataque. Las yemas de sus dedos rozaron la placa pectoral de mi traje de vacío, justo sobre mi corazón. No hubo impacto ni fuerza, pero una frialdad agonizante explotó dentro de mí, robándome el aliento, mi fuerza, extinguiendo la adrenalina en un instante. Sentí como si mi fuerza vital estuviera siendo succionada, atraída hacia ella a través de ese toque engañosamente suave. Mi carabina de pulso cayó inútilmente al suelo, mientras mis rodillas se doblaban. Jadeé, agarrándome el pecho, el frío extendiéndose por mis miembros, cristalizando la sangre en mis venas. Mirando hacia arriba, encontré sus ojos por última vez. No había malicia allí, ni ira, solo indiferencia. La profunda indiferencia cósmica de una fuerza de la naturaleza hacia el insecto que aplasta bajo sus pies. En ese momento helado y moribundo, la claridad se derrumbó con fuerza brutal. Los sueños, las emociones compartidas, las muertes de Colton y los demás. Todo ello, una manipulación calculada. Un señuelo psíquico lanzado a través del vacío, enganchándose a mi culpa, mi soledad, mi codicia, retorciéndolas en una compulsión obsesiva por liberarla. No era su salvador, era su llave. Retiró la mano, dejando atrás un entumecimiento helado que me consumía rápidamente. No me dedicó ninguna mirada más, ninguna palabra de despedida. Mi existencia ya era irrelevante. Con una gracia fluida que desmentía su esquelético armazón, se giró hacia la puerta ahora abierta de la cámara, justo cuando los primeros efectivos de seguridad fuertemente armados irrumpieron en la antecámara, con las armas apuntando. Gritaron advertencias, abrieron fuego. Rayos de energía salpicaron inofensivamente contra un escudo invisible que brilló a su alrededor por una fracción de segundo. Ni siquiera se detuvo. Simplemente caminó a través de la lluvia de fuego, intacta, imperturbable, fundiéndose en las sombras del corredor más allá como humo disipándose en el viento. Me derrumbé por completo sobre las frías placas de la cubierta, el frío expansivo alcanzando mi núcleo. Los sonidos del tiroteo fuera de la cámara parecían distantes, amortiguados, como si vinieran de otro universo. Mi visión se redujo a un túnel, las duras luces de diagnóstico difuminándose en halos.
Mis últimas respiraciones entrecortadas se elevaron débilmente en el aire gélido que me robaba la vida. Pensé en el progenitor, el imposible gigante humano a la deriva en el espacio. ¿Era Scar su hija? ¿Su prisionera? ¿Su propósito? ¿O algo completamente diferente? Algo que simplemente había anidado dentro de él. Las preguntas giraban sin respuesta irrespondibles. La ironía era un veneno amargo en mi conciencia que se desvanecía. Había buscado la libertad de la rutina corporativa, del pavor existencial del gigante, persiguiendo créditos y luego un amor fantasma. En cambio, me había convertido en un peón en un juego mucho más antiguo y extraño de lo que podía comprender. Había cambiado una forma de servidumbre por otra, sirviendo en última instancia a la voluntad incomprensible de la criatura que había ayudado a desatar. Mi fortuna era inútil, mi obsesión una ilusión fatal. Mi misión de rescate no fue más que el acto final de mi propia autodestrucción manipulada. El frío finalmente alcanzó mi corazón. Los gritos frenéticos del equipo de seguridad se desvanecieron en el silencio. Mi última visión fue el campo de contención vacío, la maquinaria zumbante del laboratorio, el metal y el poliacero fríos e indiferentes. Morí solo en el suelo de santuario, una nota al pie en la historia de horror cósmico en la que me había metido de cabeza. Scar estaba libre, suelta por la galaxia, sus motivos desconocidos, su naturaleza aterradoramente ambigua. Y yo era solo otro cadáver, otra víctima de secretos que el hombre no debía descubrir. Mi historia terminando no con la libertad, sino con la escalofriante finalidad de una herramienta desechada una vez cumplida su función. El silencio del vacío se precipitó para reclamarme.